Bienvenidos y bienvenidas a todas las personas que os habéis acercado. Es muy bonito para nosotros compartir este espacio con vosotros y con vosotras y que queremos hacer un poco más común. Es obligado empezar con los agradecimientos porque bueno, pues ha habido una serie de recursos y de apoyos que son fundamentales. Voy a indicar solo los más puramente institucionales. De todas maneras, luego iremos presentando diapositivas con agradecimientos más personales. Por un lado, Decanato y especialmente la decana, que se ha volcado en apoyar este evento y especialmente luego el picoteo que tendremos luego a la hora de comer. Obligado reconocimiento también al máster de metodología y el de análisis, que está por ahí Kiko, que es el espacio también donde se ha ofertado al alumnado y que de alguna manera ha tenido este impulso también. Departamento en el que estamos algunas de nosotras, de metodología y teoría, que también viene haciendo un apoyo, sobre todo en temas más de infraestructura, de servidores y tal. Y reconocimiento especial a Araceli y que anda por aquí, y Mario, que bueno, pues han sido unos motores desde que éramos estudiantes, enseñándonos materiales de praxis, sociología del consumo y picando un poco el gusanillo, y también a Miguel Valles, pues que viene haciendo un trabajo también desde la parte más intelectual, ¿verdad?, de reflexión sobre los archivos y las trastiendas de investigación, y también un trabajo militante, casi podríamos decir, de acompañar a Colectivo Yoe Bazárraga, por ejemplo, en conformar sus archivos. Tenemos hoy un poco esta jornada que asumimos con cierta modestia y un poco de pudor, pero veíamos que era necesario hacer un acto, pues también sobre todo para generar el espacio de encontrarnos, ¿no?, y el espacio de abrir pues estas producciones colectivas de la memoria, ¿no?, más que un acto en el que se reivindique el archivo de sociología crítica, porque más bien habría que pensar en prácticas de archivo, una práctica concreta en una comunidad específica en relación a otras tantas prácticas de archivo que se vienen desarrollando. Hemos tenido diferentes momentos. Empezamos en el año 2017, principalmente fue un impulso de la revista Encrucijadas, con David, compañero de andanzas ya desde hace unos años, y por otro lado la cooperativa de investigación Indaga, en la que pertenezco y he estado trabajando hasta hace poco, y junto con Javier. Y fue un poco un primer impulso. Es verdad que luego nos fue comiendo los tiempos, nos fue comiendo los esfuerzos y de alguna manera pues también infravaloramos todo lo que implica pues el trabajo de archivo, ¿no? Es muy amplio, es muy extenso y puede ser infinito. Cambios existenciales vitales. Finalmente en 2023 empezamos con un nuevo impulso y la nueva web, que es la web que conocéis ahora, la de el archivo de sociología crítica.org, ¿no? Bueno, ¿todo esto para qué? Pues no es un mero fetiche de recortar y de recoger papeles viejos o memorias casi olvidadas, sino que es bueno, pues desentrañar o relacionarse con un conjunto de prácticas sociales que están vivas, ¿no? No es un fetichismo de la memoria, sino que es ponernos de alguna manera a ver cómo desentrañar mucha información que de otra manera se perdería y que creemos que tiene un valor y que es muy importante. Y además tiene sentido hacerlo en esta facultad, donde en gran parte acogió el curso de Praxis Sociología del Consumo, bueno, junto con otros espacios, ¿no? Y pensamos esta forma de hacer archivo como una práctica social que tiene sentido en una comunidad. Y esta comunidad, pues en la que estamos aquí, parte de las que estamos aquí, desde luego, ¿no? ¿Por qué? Porque es, como dirían nuestros maestros, pues es un particular punto de vista. Un particular punto de vista desde el que acercarnos no solo a la memoria como algo pasado, sino también a la producción a futuro de diferentes prácticas. Y es por eso que ahora el archivo de sociología no solo estamos recopilando, sino que también estamos distribuyendo, sacando a la luz información y también realizando, entre comillas, nuevas actividades, seminarios, publicaciones, etcétera. ¿Sí? Porque entendemos que es un particular punto de vista que tiene que ver con cómo hacemos investigación o cómo participamos como miembros de la sociedad, con una reflexión constante sobre la teoría y los métodos y que tiene una finalidad específica sobre la sociedad.
terminar con una pequeña o gran disculpa obligada, y es que bueno, pues tenemos unas mesas muy masculinizadas, no sería lo ideal, creo que estaría bien en un futuro darle una vuelta a esto, y de hecho este año nos plantearemos algunos seminarios para rastrear también esas memorias del papel de las mujeres, sobre todo en el espacio de praxis, porque creemos que también, bueno, pues que muchas veces desde dónde se enuncian las cosas, quién toma la palabra y cómo eso se va reproduciendo a lo largo del tiempo, puede llevar luego a, cuando hacemos una reconstrucción de la memoria, a sesgar, por así decir, esa mirada, ¿no? Y creemos que hay muchas aportaciones de grandes compañeras que han permitido que esto nos llegue hasta nuestros días, y sobre todo este legado, ¿no? Y luego, finalmente, pues nada, el programa muy concreto y muy rápido. Seguimos ahora con la mesa exponiendo el resto de compañeros el resto de las introducciones al archivo. Después tendremos la mesa con colectivo IOE, José Luis Zárraga y Miguel Valles, que hay que especificar que en realidad aquí nos hemos juntado como diferentes impulsos o prácticas de archivo. Miguel lleva muchos años trabajando con colectivo IOE en la digitalización de unas cintas audiovisuales, y con José Luis Zárraga en que su archivo personal esté disponible en la facultad, en la biblioteca. Y nosotros, por nuestra parte, pues con Colectivo IOE estamos trabajando la publicación en la página web de todas sus publicaciones a lo largo del tiempo, y estamos trabajando también el archivo físico. Entonces, no tenía sentido contar una cosa y no contar otra, y bueno, nos parecía que era bonito pues dar una visión de conjunto, y además es que tenemos la suerte de que ellos mismos, Colectivo IOE, José Luis Zárraga, están haciendo ellos mismos sus archivos. Entonces, también era bonito que, introducidos por Miguel, que les ha acompañado este tiempo, pues también ellos pudieran contar de viva voz qué es lo que podemos encontrar o vamos a poder encontrar. Tercera mesa, ya sabéis, con Fernando Conde y Luis Enrique. Era bonito que estuvieran los dos, que antiguamente ya publicaron un libro, pues ahora que se hace como este segundo libro, pues creíamos que era muy bonito. Tercera parte, conversatorio. Una asamblea, que si somos las que estamos, vamos a poder estar todas, una asamblea abierta para ver un poco qué sentido tiene esto de las prácticas de archivo en la actualidad y qué nos gustaría. Y finalmente vamos a cerrar con amabilidad de las instituciones académicas con un vino y un pincho de invitación. Doy la palabra a David, y perdonad que me alarga un poquito. Buenas. Que nada, agradecer, como dice Cristian, que estemos aquí de cuerpo presente, porque eso, ya llevamos más de 10 años en estas redes más o menos ocultas, que yo creo que describe muy bien Luis Enrique Alonso, que está aquí en el texto que escribió de homenaje a Alfonso Ortí cuando murió en la revista de Sociología del Trabajo, ¿no? Una red más o menos subterránea, pero por la que llevan circulando informes y un montón de literatura que bueno, a veces casi roza lo mítico, ¿no? De repente hablábamos ahora con Nelly, ¿no? Este verano, que de repente encontramos un estudio sobre la leche o la sopa para uno, es decir, ostras, llevamos viendo fragmentitos de esto durante años, ¿no? Y de repente encuentras ese documento que te arde un poco en las manos, ¿no? Y la verdad es que es un entramado que en lo concreto, pues eso, ha sido lento y pasito a paso, ¿no? Lo que decía Cristian, hace ahora más de 10 años nos invitaron desde el Seminario de Experiencias de Jóvenes Investigadores que movilizaban Cristian, Javi, Sara y más gente para hablar sobre experiencias de publicación en ciencias sociales, una sesión con traficantes de sueños y encrucijadas, como distintos formatos de producción y divulgación de conocimiento desde una perspectiva más o menos política, ¿no? De ahí surge uno de estos nodos de la red, o se juntan dos de estos nodos, pensando un poco cuál es el formato de publicación en ese momento, como jóvenes doctorandos o estudiantes de máster. Poco a poco, a medida que nos íbamos dispersando, también íbamos encontrando nuevas redes y encadenando nuevos motivos para seguir investigando. Algunos de los puntos así que podría destacar como antecedentes, cuando Begoña Marugán junto a María Jesús Miranda nos plantean un artículo sobre
sociología y género, pero un poco desde sus experiencias biográficas, desde la infancia hasta el momento actual, en 3 generaciones de mujeres. El siguiente fue un grupo sobre el grupo que organizó Marina Requena y estuvisteis varias de las presentes también. Aquello fue como una experiencia en el mismo formato que dio sus mayores frutos de la Escuela Cualitativa de Madrid, pues reflexionar sobre sus legados un poco partiendo de ese mismo formato, ¿no? Después estuvo unos años un poco parado, en lo que sí que fuimos encontrando cintas. En casa de Chema Rivas encontramos una cinta de Praxis con la voz de Ibáñez, que dices, después de años leyendo informes, de repente que coja voz, fue una cosa como una experiencia así interesante. Y al comentarlo, de repente, pues aquí en la facultad había un archivo tremendo que nos abrió Araceli, que nos abrió Mario Ortiz, y dijimos, tenemos que hacer algo. La verdad es que la cantidad de material desbordaba nuestras posibilidades y también incluso la capacidad burocrática de trabajar con permisos, trabajar con cesión de uso, cuando muchas veces no sabes a quién pedirlo ni si es posible. En los últimos años yo creo que todo esto se ha flexibilizado bastante. Hay lugares en los que esta burocracia sigue muy clara, no sé, por ejemplo, en la Biblioteca Nacional hace no tanto se han planteado hacer un archivo de fanzines y preguntaban a la gente que hace fanzines que se hiciese su propio depósito legal para insertarlo en la Biblioteca Nacional, lo cual choca completamente con el formato, ¿no? En la Autónoma de Barcelona hace poco han hecho otro archivo de este tipo. Obviamente con lo que juegas es que si hay en juego algún tipo de propiedad intelectual, retiras ese material, ¿no? Pero yo creo que un archivo como el nuestro sí que permite trabajar con el permiso de donde se puede obtener y no tener que llegar a límites de publicar en el BOE, como ha sucedido en algunos casos, ¿no? De autores que mueren, no dejan claro cuál es su propiedad intelectual. Y hay editoriales en las que es imposible, sin contar con eso, con un anuncio en el BOE, si alguien tiene estos derechos que los reclame. Creo que nosotros podemos jugar en otro campo, en una relación más cercana. En los primeros años también, para mí el primer punto de conocimiento quizás de dónde venimos, ¿no? a dónde vamos, fue el encuentro cuando estaba estudiando aquí en la Complutense con la investigación del Gran San Blas, coordinada por el seminario que llevaba Mario Gaviria en CEISA. Es decir, ¿qué es esta investigación tan completa y tan concreta y qué es CEISA, ¿no? De ahí coincidió que era el 45 aniversario de la investigación y con Mario empezamos a revolver un montón de este tipo de informes que dices casi la Navarra eólica del año 78, la ideología clorofila, un libro que estuvo en el cajón inédito de Lefebvre que ha publicado el CIS al final, lo publicó primero en Estados Unidos, pero dices, ¿y qué hace este libro inédito de Lefebvre en tu cajón? Y además traducido al castellano. Dice, pues bueno, no era lo que le encargamos, no valía mucho. Dices, de repente con nuestros ojos dices, ostras, sí que vale, ¿no? Y un poco ese es el punto de partida de esta red y bueno, también agradecer mucho a Manolo y Marina en ese encuentro que hicieron junto a Luis Enrique y Carlos en Gijón en 2016, que también empezó ahí mucho de lo que empezamos a hacer desde la revista Encrucijadas y a mover. De ahí también trabajamos con Alfonso Ortí en una revisión de su obra, que al final no salió publicada, pero dio pie a escanear un montón de cosas y al homenaje, ¿no?, que hicieron Cristóbal e Ignacio a nuestra aportación, vamos con Marina. Y eso, doy la palabra a Rujas, que creo que me pasa un poco de tiempo. Vale, pues gracias a todos por venir. La verdad es que me hace ilusión ver tanta gente, tantas caras conocidas y de gente que apreciamos. Y bueno, yo solo voy a añadir a esta lista de encuentros y de cosas que nos han ocurrido, que nos han traído hasta aquí, bueno, la formación teórico-metodológica que recibimos aquí en la licenciatura de Sociología en esta facultad, que siempre ha mantenido, ¿no?, las referencias al cualitativismo crítico madrileño durante años, en las clases de técnicas cualitativas especialmente, ¿no?, con Miguel, con Araceli.
y con otros muchos profesores, y eso a nosotros, por lo menos, hablo un poco por Cristian y por mí, que compartimos ahí trayectoria, es lo que nos atrajo a este tipo de documentos, ¿no? Esa forma de hacer sociología que a una reflexión teórica, epistemológica, metodológica, con investigación empírica artesanal, rigurosa y con crítica del orden establecido también, ¿no? Vimos esos vídeos pedagógicos sobre el grupo de discusión que reunían pues, testimonios, intervenciones de Ángel de Lucas, Luis Enrique Alonso y Cristina Santamarina, mucha más gente, ¿no? Que se hicieron en los años 99-2000 y que hoy en día, pues gracias a vosotros, a la gente que participasteis, están disponibles enteras para consulta de todo el mundo, ¿no? Es un material excepcional que recomiendo mucho. El otro referente o encuentro que me sale a mí mencionar es el curso de Praxis de Sociología del Consumo, no porque yo estuviera ahí, porque no pasé por ahí, sino porque cuando nosotros terminábamos la carrera, justo se estaba acabando la última edición de Praxis, con lo cual cuando acabamos la licenciatura y salimos de aquí con nuestro titulito, no pudimos matricularnos en Praxis, que es quizá una de las salidas que nos hubiera gustado tomar, ¿no? Entonces se acababa ese espacio institucional que permitía transmitir esas formas de investigar tan particulares de la Escuela Cualitativa Crítica madrileña. Nos buscamos la vida por otras vidas, pero seguimos con esta curiosidad por los antiguos informes amarillentos con olor a humedad, mecanografiados, las cintas que se iban quedando por los despachos, por las casas de las personas y que se iban perdiendo o que se iban pasando de mano en mano discretamente, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco todo esto. En este sentido, pertenecemos algunos de nosotros a esa especie de generación, si es que se puede hablar de generación, que no lo sé, que no tuvo contacto directo con los maestros iniciales del cualitativismo crítico, salvo con la excepción de David, y que no recibimos docencia por parte de ellos, con lo cual todo lo que hemos aprendido de ellos ha sido a través de sus textos o de lo que nos han contado otros y otras, ¿no? Por el camino. Entonces, no es casual tampoco que nosotros también estemos ahora rebuscando en los documentos e intentando rescatar sus voces. Entonces, ese es un poco el objetivo, recuperar la memoria de esas formas de pensar y de investigar que se iniciaron fuera de la academia y que luego se incorporaron parcialmente a la academia, ¿no? Que reivindicaban la artesanía, la reflexividad frente a la tecnificación, la estandarización, etcétera. Entonces, intentamos evitar el olvido de todo esto, ¿no? Que nos parece fundamental. Hoy en día, pues, al alumnado universitario que tengo, pues, les hablo de la generación del 56, los años 60, 70, el psicoanálisis, el marxismo, los informes míticos de Ibáñez, de Lucas, Ortiz, etcétera, y puede sonar al paleolítico, pero al mismo tiempo pues es bastante imprescindible. Y luego pues el eterno retorno de cuestiones como el aborto, la OTAN, hace que resurja lo que parecía ya pasado y que cobre nueva actualidad estos informes, ¿no? De hecho, pues hoy está la facultad copada por un acto de simulación de la OTAN con estudiantes, ¿no? Curiosamente. Bueno, entonces, bueno, por último, para decir que una cosa sobre el nombre, lo llamamos Archivo de Sociología Crítica, aunque nos hemos centrado sobre todo principalmente en la Escuela Cualitativa Crítica de Madrid, con alguna excepción, pero nos interesan todas esas formas de entender la sociología más allá de los cánones académicos que se desarrollaron en los años 60, 70, incluso primeros 80, y que reinventaron la forma de hacer investigación social y que se autodenominaban críticas, ¿no? Y sabemos que esa etiqueta de sociología crítica es excesiva, es amplia, es compleja, es objeto de disputas, ¿no? El monográfico de la revista Encrucijadas en este sentido es muy útil para ver eso. Entonces, no queremos arrogarnos ni la capacidad de definir lo que es la sociología crítica, ni quién debe entrar y quién debe quedarse fuera, ni tampoco buscamos hacer ni tener el monopolio sobre la memoria de estas formas de hacer sociología, ni hacer una historia exhaustiva de ellas, porque excede nuestras capacidades, ¿no? Solo nos gustaría que esto pues, sirviera para recuperar y dar a conocer todas estas formas de trabajo a todo el mundo para que se puedan seguir inspirándonos a nosotros y a las generaciones que vienen, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Doy paso a Nelly. Muy bien, pues me sumo al agradecimiento de mis compañeros y también los agradezco a ellos, a Cristian, a David y a Javier por permitirme estar hoy aquí y formar parte de este proyecto que para mí ha sido
enormemente enriquecedor y con el que he podido establecer una especie de relación simbiótica, muy desequilibrada, por supuesto, en la que a cambio de una mano de obra muy simbólica estoy recibiendo no solo acceso a muchísimos materiales, sino también a un espacio de personas interesadas en los temas en los que estoy trabajando, que desde el primer momento me han acogido con los brazos abiertos, que creo que es lo más importante al final, ¿no? Como habréis podido intuir, soy la última incorporación del Archivo de Sociología Crítica y llegué antes por casualidad que por conocimiento de causa. En la defensa de mi trabajo de fin de máster, uno de los profesores que formaban parte del tribunal fue Javier Rojas, y al ver que había entregado un trabajo que se acercaba muy tímidamente a la sociología crítica y sobre todo a la figura de Jesús Ibáñez, me comentó sobre el proyecto y bueno, empezamos a hablar, y a partir de ahí decidí formar parte, bueno, me aceptaron como parte del proyecto. Además, ese mismo día, el día de mi defensa de TFM, me di cuenta o me enteré de que yo había vivido con la nieta de Ibáñez. Habíamos estado viviendo juntas y no lo sabía. Así que creo que fue un gran día para mi futuro académico. Muy guay. Pero bueno, cuando llegué al archivo, que no es un lugar físico, sino que fue primero una reunión con Cristian y con Javier y más tarde con David, por motivos puramente geográficos, me dieron tanta información y me contaron tantas cosas que al lado de los materiales y documentos que yo tenía y con los que había fundamentado mi trabajo de fin de máster, me di cuenta de que tenía que empezar de cero, que efectivamente no sabía nada, y que se me abría una cantidad ingente de líneas de investigación, de temas sobre los que investigar y sobre todo hacia dónde dirigir mi tesis, que es donde estoy ahora mismo. Así que volviendo al archivo y para centrarme un poco más en ello, nuestro objetivo es el rastreo de documentación en colecciones y archivos profesionales, personales, históricos e institucionales, su digitalización y sobre todo su puesta a disposición de todo aquel que pudiese tener interés en estos temas. Pero también, como parte de esa tarea de archivo, es la producción de textos y de nuevos materiales divulgativos y también más aplicados, ¿no? Como seminarios, podcasts, vídeos o todo aquello que tuviese que ver con la sociología crítica en España. Porque para nosotras creo que lo esencial, lo más importante es compartir y colectivizar todo el material que tengamos, todo este conocimiento, y asegurarnos de que un legado tan importante no solo se mantiene vivo, sino que también es accesible a todo el mundo. Os voy a contar un ejemplo de este trabajo de archivo, una experiencia más vívida que tuvimos este año en San Pedro del Romeral, en Cantabria, en el archivo familiar de Ibáñez, en su casa, allí en San Pedro, donde su familia conserva pues eso, muchísimos materiales, entre ellos voy a leer correspondencia, informes de ECO, de ALEF, programas de la Escuela Oficial de Psicología y Psicotecnia, de CEISA, libros propios y libros de estudio, había material político, panfletos, un poco de todo. Hemos puesto aquí una selección también de las cosas que nos fuimos encontrando. Yo personalmente disfruté muchísimo, y no solo por la ilusión que hace encontrarse con todo ese material, ¿no? Verlo físicamente, sino también por estar en un espacio en el que puedes estar hablando 3 días, yo lo he llamado 3 días de campamento, pero fue un espacio en el que poder hablar de Ortiz, de Ángel de Lucas, de Ibáñez y de tantos otros y otras constantemente, todo el día, todo el rato, y nadie te va a decir nada. También, por supuesto, agradecer a José Luis de Zárraga, que estuvo allí durante esa visita, nos acompañó y nos ayudó sobre todo a contextualizar todo el material que iba apareciendo. Y nada, volviendo al archivo y ya para terminar, nuestro objetivo ahora, y de ahora en adelante, va a ser seguir digitalizando y difundiendo no solo el material que aparece de Ibáñez, también los materiales que el colectivo IOE nos deja, terminar por integrar su página web y unificar todos nuestros documentos y materiales, compartir el curso de Ángel de Lucas y de Alfonso Ortiz, y así como novedad, ya lo mencionaba Cristian antes, estamos planificando una segunda edición del seminario podcast llamado Praxis Sociológica, dedicado a las mujeres del cualitativismo crítico. Así que nada, espero que haya servido un poco de introducción del archivo. Pues nada, muchísimas gracias. Creo que se nos ha pasado a decir que el archivo se piensa como Creative Commons, no comercial. O sea, es una cosa importante, o sea, que estamos desde esa filosofía. Y nada, pues dar paso a la siguiente mesa, que nos van a contar pues 2 archivos que están en proceso y que creo que es una experiencia muy interesante.